A través de la historia y como parte de la naturaleza humana, el hombre siempre ha tendido a exagerar lo que no ve, a inventar lo que no ha escuchado y a cambiar y a distorsionar las palabras que se han dicho en su beneficio, ya sea para causar miedo o terror en las personas que las escuchan o fascinación y curiosidad en las personas ignorantes. Teológicamente hablando, de manera muy similar a lo que sucede con las noticias hoy en día, que distorsionan y cambian la realidad para el beneficio de unos cuantos y para el perjuicio de toda la humanidad. En otras palabras, el sagrado libro de la Biblia no es la excepción a esta regla, ya que al pasar por diferentes traducciones, algunas bien intencionadas y correctas, pero otras dejando de lado lo correcto y no siendo con una buena intención. Solo quiero que tengas en cuenta que todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente 350 a 400 años después de que se había asesinado de la manera más cruel a Jesucristo, después de que se había asesinado a los apóstoles y no había testigos ni pruebas de lo que se había dicho, convenientemente para esta nueva escritura que sería el Nuevo Testamento, no escrita por profetas en sí, sino recopilada por el Imperio Romano, dirigida por su emperador Constantino el Grande y manejada y distribuida por Eusebio de Cesarea, o mejor dicho, arzobispo católico Eusebio de Cesarea, que trabajaba bajo las órdenes imperiales del emperador Constantino el Grande y otros personajes más, y dada a conocer a todos y organizada en el Concilio de Nicea. Pero bueno, eso lo hablamos ya en otro episodio, ya que recordemos que después de la muerte de Jesucristo, o los miembros fieles seguidores de Jesucristo, cristianos, fueron perseguidos por este gobierno, por esta institución religiosa dirigida por Constantino el Grande, ya que se encontraban solos y sin dirección, habiendo muerto todos los apóstoles y el Salvador Jesucristo ya no estando en la tierra, siendo la oportunidad perfecta para cambiar, moldear, distorsionar las verdades puras del Evangelio a conveniencia de algo o de alguien. En este caso, el gran Imperio Romano, quien con esta oportunidad creó la poderosa Iglesia Romana, dirigida por Constantino el Grande, el gran emperador romano, el cual nunca fue cristiano, pero sí muy pagano, de manera que tuvieron el tiempo suficiente para aplastar, para distorsionar, para cambiar, modificar a la manera que ellos desearon todas las enseñanzas que en realidad se habían dejado, pero que no estaban organizadas en sí en un libro, o que no estaban en una compilación conocida como Nuevo Testamento, siendo la oportunidad perfecta para unificarlas a su propia conveniencia, de lo cual surge convenientemente la virginidad perpetua de María Santísima. Ella fue siempre virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo, o simplemente será una manipulación más creada por esta iglesia romana. Hoy en día muchas personas utilizan la palabra virginidad para expresar la pureza sexual. Sin embargo, la virginidad es algo que tenemos que llevar en la mente, en el alma y en el cuerpo, no solamente basándonos en los órganos reproductores, ya sea masculino o femenino, sino en la mente y en los pensamientos. Ya que de la mente surge la idea, de la idea surge la acción y de la acción surge el pecado. En otras palabras, ser limpios en mente, cuerpo y alma. Esto lo explica de una manera magistral el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ya que es muy natural el deseo y la atracción física hacia el sexo contrario, ya sea de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, lo cual es total y perfectamente natural. De hecho, el Señor nos dio este mandamiento, sabiendo todo esto y para que fuéramos felices en esta vida, tal y como lo expresa la siguiente escritura: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el hombre nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, somos una creación misma, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, y esto es
es creado por Dios, cual es bueno. Recuerda que Dios es perfecto en todos sus caminos y Él no se equivoca, tal y como lo dijo a Adán en el jardín de Edén, con las siguientes palabras: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y es en este punto exacto donde comienza la historia de la raza humana sobre la tierra. Ahora bien, y habiendo explicado esto anteriormente, podemos ir directamente a la escritura que se encuentra en el libro de Juan, en la cual explicaremos paso a paso el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Nótese la palabra desposada, que significa casada legalmente con José, antes de que se juntasen, o en otras palabras, de que estuvieran juntos como marido y mujer o tuvieran relaciones, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, dando a entender a José que María era virgen en mente, cuerpo y alma. Y el ángel continúa diciéndole: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero esto no queda solamente aquí, ya que esto es una profecía que se está cumpliendo en la Biblia. Y después de esta profecía, de hecho, se encuentra en el libro de Génesis. Todo esto apareció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros. Pero esta es la escritura que es la parte central de lo que estamos hablando. Y mira lo que dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En otras palabras, cuando escuchamos la palabra la conoció, significa que tuvo intimidad con ella, que tuvieron relaciones como cualquier pareja de casados, lo cual no era un pecado, e incluso es obedecer los mandamientos del Señor cuando dice que el hombre se llegará a su mujer y la mujer se llegará al varón y llegarán a ser una sola carne, lo cual nos explica que efectivamente José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesucristo. Ahora, he escuchado que muchas personas afirman que María no estaba casada con José cuando sucedió esto, y permíteme decirte que te han engañado, ya que en esta escritura está diciendo que estaba casada con José. Es por eso que él iba a conocer a su esposa, simplemente no la tocó durante el embarazo, antes del embarazo, sino hasta después de que dio a luz. De hecho, pongamos atención en la siguiente palabra: pero no la conoció hasta que dio a luz. Para los hebreos, la palabra conoció significa que intimó con ella, que tuvo relaciones, que la tomó como su mujer, lo cual era normal y permitido ya que estaban casados, ya que para que esta unión se consumara, tenían que estar casados desde el principio, desde antes de dar a luz a Jesucristo, ya que la reputación de María estaría en juego. Eran un matrimonio a lo contrario de lo que muchos dicen. Ellos sí estaban casados, descartando la absurda idea de que María era perpetuamente virgen, ya que estas dos escrituras nos acaban de comprobar de una manera perfecta que ella no fue virgen para siempre, y que sí, se allegó a su esposo José, y lo más probable es que sí, que tuvo más hijos. De hecho, esto no es una teoría, te lo demostraré con las siguientes escrituras. Analicemos juntos la siguiente escritura: y salió de allí y fue a su tierra y le siguieron sus discípulos. Hablando de Jesucristo, dice que sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole estaban atónitos y decían: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? Y aquí es donde viene la parte importante. Fíjate bien, en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María?, denotando que eran personas que lo conocían, tal vez vecinos, personas cercanas, porque se referían por el oficio que Jesucristo tenía, ya que al ser hijo de un carpintero había aprendido el oficio de carpintero. Y luego continúa diciendo: hijo de María, que era su madre, hermano de Jacobo y de José. No se están refiriendo a apóstoles ni a feligreses, claramente se está refiriendo a sus hermanos carnales, a sus hermanos de sangre, porque mencionan primero que es
carpintero, posteriormente a su madre, y están mencionando a los vecinos o a los conocidos que eran sus hermanos. En otras palabras le dicen hermanos de Jacobo y de José y de Judas y de Simón, 4 hermanos en total. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas, diciendo sus hermanas. Sus hermanas no eran apóstoles tampoco, por lo cual no podían ser incluidas como apóstoles o como predicadoras, ya que una mujer no podía predicar el evangelio. Se dan cuenta de esto y las toman en cuenta como hermanas de Jesús. Hasta este momento hemos visto que tenía una madre que era hijo de un carpintero y que tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Bueno, de hecho no se sabe cuántas hermanas eran, pero lo inferimos por el plural que se utiliza al decir hermanas. Tal vez eran 2 o más. Esta es otra prueba muy clara de que Jesucristo tuvo hermanos, hermanas y de que María tuvo hijos después de haberlo tenido a él, por lo cual ya no sería virgen, pero dice que tenía hermanas y se escandalizaban de él. De hecho, esto no le resta ningún mérito a María. Al contrario, incluso y para poder reforzar lo que te estamos diciendo, podemos hablar de la escritura que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 5, y dice, pues ni aun sus hermanos creían en él, recordando las palabras que Jesucristo había dicho, ya que ni aun las personas de donde él era creían en él, y sus hermanos tampoco creían en él. Nos damos cuenta que los que no creían en él no eran discípulos de él, eran sus hermanos. Recuerda que muchas veces nuestra propia familia es la más difícil de creer en nosotros mismos, ya que por el hecho de haber nacido con él y haberse criado con él, no le tenían confianza y se les hacía muy difícil que él pudiera efectuar dichos milagros, como lo dicen las escrituras. De hecho, aquí viene el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, lo último que quiero hablar con ustedes es de que María tuvo un parto normal. Recuerden que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero María era una mortal. José era un mortal normal al igual que María. Él estuvo apoyando a María durante todo el tiempo para que ella pudiera tener a Jesucristo, el Hijo de Dios. De esta manera, al tener un parto normal, María, podemos deducir lo siguiente, que son 4 cosas muy importantes. Primera de ellas, María tuvo un embarazo totalmente normal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ella tuvo un embarazo físico, notorio, como cualquier bebé. El bebé que tuvo María estuvo dentro de su vientre, su matriz, lo cual es bastante normal en un embarazo. Por consiguiente, María tuvo cambios físicos, el niño tuvo que nacer, dio a luz y de esta manera Jesucristo pudo llegar al mundo. Sería imposible que después de un parto normal María siguiera siendo virgen. Con esto podemos comprobar que María no fue virgen después del nacimiento de Jesucristo y que efectivamente pudo tener hijos y pudo tener una vida normal al lado de su esposo, quien era José. Y si bien María no era inmaculada y totalmente perfecta y virgen después de tener a Jesucristo, quiero recordarte que la virginidad no se lleva en los órganos, se lleva en la mente, en el cuerpo y en el corazón. Así que ella siguió siendo una mujer digna de admiración y de respeto por todos nosotros, por ser la madre de Jesucristo. Pero esto no implica que se le adore o que se le venere, lo cual sería un grande pecado. Ahora bien, si este video ha sido instructivo para ti y te ha gustado, te invitamos a que nos des un poderoso like, comentes, te suscribas y participes. Recuerda, somos La Biblia Dice con Josué García y nos vemos hasta la próxima.